Discriminante de una ecuación cuadrática. El discriminante corresponde a la expresión b cuadrado menos 4ac, que es la expresión que está dentro de la raíz cuadrada en la fórmula general. Y según su valor, eso nos va a indicar la naturaleza de las soluciones de la ecuación cuadrática, es decir, si son números reales, distintos o iguales, o si son números no reales. Si el discriminante es un número positivo, es decir, mayor que 0, entonces las dos soluciones van a ser números reales y distintos. Si el discriminante es 0, entonces la ecuación va a tener dos soluciones iguales y por lo tanto decimos que es un único número real. Y si el discriminante es negativo, entonces la ecuación no tiene soluciones reales y sus soluciones son números complejos. Entonces, veamos acá cómo funciona esto. Para esta ecuación, los coeficientes son A1, que es el coeficiente del x cuadrado, B es menos 5 y C es 4. Por lo tanto, al calcular el discriminante nos da 9. Y eso significa, como es positivo, que hay dos soluciones reales y distintas. Entonces, veamos el siguiente ejercicio, donde lo primero que tenemos que hacer es darle la forma a la ecuación de igualada a 0. Entonces vamos a dejar 4x cuadrado más 2x, y este menos 2 que está en este lado lo pasamos acá, más 2 igual a 0. Entonces A sería 4, B sería 2 y C también es 2. Y aplicamos discriminante. B cuadrado, que sería 2 al cuadrado, menos 4 por A, que es 4, por C, que es 2. Entonces, 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. 4 por 4, 16, por 2, 32. Y 4 menos 32 son menos 28. Por lo tanto, el discriminante es negativo y decimos que las soluciones son números no reales y que son números complejos. Entonces, aquí hay dos soluciones que son números complejos. Dos soluciones complejas, las soluciones no reales. Y así lo mismo con las otras ecuaciones, siempre igualándola a 0 para encontrar los coeficientes. Ahora tenemos aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas. Las principales aplicaciones son las de resolver problemas de la vida cotidiana mediante las ecuaciones, y para resolver estos problemas tenemos estos pasos que nos van a ayudar a que sea más simple la resolución. Lo primero es leer atentamente el problema y volver a leerlo las veces que sea necesaria para que podamos comprenderlo bien. Luego, trazar dibujos o diagramas donde vamos colocando los datos que nos entrega el problema. Después, utilizar expresiones matemáticas como variables o letras para denominar las incógnitas. Después, plantear una ecuación que relacione las incógnitas. Después tenemos resolver esa ecuación y escribir las soluciones de todas las partes requeridas del problema. Y por último, verificar e interpretar esas soluciones. Veamos el siguiente ejemplo para que apliquemos estos pasos. Tenemos Loreto y su esposo, Ignacio, planifican hacer un almácigo de legumbres, por lo que utilizarán un pequeño espacio de terreno rectangular. Determinar las medidas del terreno sabiendo que su perímetro es 76 metros. Entonces, entendemos el problema, que se tiene una región rectangular que se va a utilizar para plantar legumbres. Entonces, colocamos nuestras variables. Aquí yo no sé el largo ni el ancho de este terreno rectangular, pero sí sabemos que tiene un perímetro de 76 metros. Y el área de esta región rectangular, aquí arriba dice también que es 360 metros cuadrados. Entonces, dibujamos nuestra situación, le asignamos variables o incógnitas a los componentes del problema, que son el largo y el ancho, porque eso piden acá, determinar las medidas del terreno, largo y ancho. Y vamos a plantear ecuaciones para poder relacionar estos datos con las variables. Dice que el perímetro es 76. El perímetro de un rectángulo y de cualquier polígono en general corresponde a la suma de las medidas de todos los lados. Entonces, si este lado mide X, el del frente mide lo mismo. Y si este lado mide Y, el de acá también mide Y. Por lo tanto, el perímetro sería 2 veces X más 2 veces Y. Y eso es igual a 76, que es nuestro perímetro. Y por otro lado dice que el área es 360 metros cuadrados y el área es largo por ancho o base por altura.
Así que x por y es igual a 360 metros cuadrados, que es el que tenemos acá. De la primera ecuación, donde 2x más 2y es igual a 76, esta se puede reducir si todo lo dividimos por 2. Al hacer esta división por 2, esto quedaría x, esto quedaría y esto quedaría 38. Y ahí nos queda más simple la ecuación. Entonces, con las dos ecuaciones armamos acá un sistema de ecuaciones. Y aquí tenemos nuestro sistema, donde la primera ecuación es x más y igual 38 y la segunda es x por y igual 360. ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Una opción puede ser despejar una incógnita en una de las dos ecuaciones y luego reemplazarla en la otra ecuación. Aquí nos queda más fácil despejar en esta. Por ejemplo, si despejamos la y, el x que está acá positivo pasa para el otro lado restando. Entonces, y equivale a 38 menos x. Y esta expresión 38 menos x la reemplazamos acá, en la otra ecuación. Donde diga y, ponemos ese resultado. Entonces nos queda x por, y reemplazo 38 menos x igual a 360. Ordenando, multiplicando término a término, nos quedaría x por 38, 38x, menos x por x, x cuadrado, igual a 360. Y ordenando esta ecuación, nos quedaría x cuadrado menos 38x más 360 igual a 0. ¿Por qué quedó así esta ecuación? Si nosotros ordenamos pasando el 360 para acá, nos quedaría 38x menos x cuadrado menos 360 igual 0. Y como el x quedó negativo, el x cuadrado, podemos multiplicar todo por menos 1 para que nos quede positivo, porque por lo general el x cuadrado queda positivo, queda más ordenado de esa forma. Entonces nos quedaría menos 38x al multiplicar por menos 1 más x cuadrado más 360 igual a 0. Para eso se multiplica por menos 1 para darle otro orden. Y acá, como siempre, ponemos al principio el x cuadrado, lo ponemos primero x cuadrado, después menos 38x más 360 igual a 0. Por eso quedó así la ecuación. Y una vez que la tenemos de esta forma, identificamos el a, el b y el c. El a es 1, que es lo que acompaña al x cuadrado. El b sería menos 38 y el c sería 360. Y con esos datos los reemplazamos en la fórmula general y obtenemos las dos soluciones. Obtenemos 20 y 18. Entonces, ¿qué son esas dos soluciones para la x? Son las soluciones que tienen el ancho y el largo de nuestro terreno. Entonces, un lado mide 20 y el otro mide 18. Y ahí están las dos soluciones. Acá tenemos otro ejercicio de aplicación y nos dice que un grupo de alumnos debe construir para tecnología una caja sin tapa de 48 pulgadas cúbicas de capacidad. Eso significa que el volumen debe ser de 48 pulgadas cúbicas. A partir de un trozo cuadrado de plancha galvanizada, a la cual se le han cortado cuadrados de 3 pulgadas en las 4 esquinas. Si las pestañas que quedan se doblan hacia arriba, ¿cuáles son las medidas del trozo de plancha galvanizado que se utilizó? Entonces, esta es la situación. Tenemos una plancha cuadrada y a esta plancha se le recortó en cada esquina estos pedacitos, estos cuadrados de 3 pulgadas por lado. Entonces, si el lado original de la plancha mide X, todos sus lados miden X y le vamos a sacar 3 pulgadas por lado, por esquina, entonces este lado completo va a quedar con su medida X menos esto que se le sacó que es 3 y menos esto otro que es 3 también. Entonces este lado va a quedar aquí con la medida X menos 6. Y este lado X menos 6 es el que nos va a quedar finalmente en esta parte. X menos 6, eso, que va a ser la base de nuestra caja. Por este lado vamos a tener la misma situación, mide X menos 6, porque como todo este lado medía X y se le sacó eso que es 3 y se le sacó esto de acá que es 3 también, entonces este pedacito de aquí quedó X menos 6. Entonces esta va a ser la base de nuestra caja, esta base cuadrada que tenemos acá, y es la que se puede ver en esta gráfica. Y estas láminas se levantan y forman esta altura 3.
3 pulgadas que tenemos para la caja. Entonces, como queremos que el volumen de esta caja sea de 48 pulgadas cúbicas, el volumen significa el largo por el ancho por el alto, o sea, el área de la base por la altura. Es decir, x-6 por x-6 por 3. Y eso es lo que tenemos acá, y lo igualamos a 48. Ahora, si simplificamos por 3, o este 3 que quedó aquí multiplicando, lo pasamos dividiendo, nos quedaría x-6 por x-6 igual a 16. ¿Y cómo se resuelve esta multiplicación de paréntesis? Término a término. X por x son x cuadrado. X por menos 6, menos 6x. Menos 6 por x, menos 6x. Y menos 6 por menos 6, más 36. Y eso es igual a 16. Reducimos términos semejantes, esos dos se suman porque los dos son negativos, entonces nos queda menos 12x más 36, y este 16 que acá está positivo lo pasamos para acá, menos 16, y eso igual a 0. Entonces nos queda x cuadrado menos 12x más 20. Así nos queda la ecuación cuadrática. Y esta ecuación cuadrática es la que ahora debemos resolver por la fórmula general. Al aplicar la fórmula general en esa ecuación cuadrática, ¿qué nos va a quedar? Acá, x cuadrado menos 12x más 20, entonces nos va a quedar que la a, el coeficiente a es 1, porque es el que acompaña el x cuadrado, el coeficiente b es menos 12 y el coeficiente c es 20. Y aplicando eso en la fórmula general nos quedaría menos b, o sea, menos menos 12, 12 positivo, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que serían 144. Menos 4 por a por c, o sea, menos 80. 144 menos 80 son 64. Entonces nos queda 12 más menos raíz de 64 y todo eso partido 2. Abajo recuerden que es 2 por a y el a valía 1, así que por eso queda 2. Y la raíz de 64 es 8. Entonces nos va a quedar, voy a seguir aquí, 12 más menos 8 partido 2. Y aquí hay dos soluciones. Una tendría que ser 12 más 8. Una solución, entonces 12 más 8 partido 2, eso es 20 partido 2, que es 10. Y la otra solución tendrá que ser 12 menos 8 partido 2, o sea, 4 partido 2, que es 2. Ahí están nuestras dos soluciones. ¿Y qué son esas soluciones? Esas son las medidas que podría tener el lado. Ahora, este lado nosotros llamamos X, hay que fijarse bien arriba, ¿a quién llamamos X? Llamamos X al lado de la plancha galvanizada. Entonces, si llamamos X a este lado no podría medir 2, que fue una de las soluciones que obtuvimos. No puede medir 2 porque dice que se le sacó 3 pulgadas por lado, por esquina. Entonces, si mide 2 completa, no le puedo quitar 3 en cada esquina. Entonces, esa solución se desecha. Esa no me sirve. ¿Y cuál me sirve? La otra solución, que es 10. Entonces, si todo esto mide 10 y le saco 3 por esquina, me quedaría que este lado de la base de la caja sería de 4 pulgadas. Entonces, mide 4, la otra mide 4, llevamos 4 por 4, 16, y por estas 3 de altura, 48. Y ahí me da el volumen que me pedía inicialmente. Entonces, eso es lo importante de revisar nuestras soluciones, de verificarlas en el problema de tal forma que tenga sentido el problema. No siempre que yo encuentre dos soluciones, las dos van a ser válidas en los problemas. Hay que fijarse cuál responde al enunciado del problema. Acá tenemos otros ejercicios y dice la base de una región triangular es 3 metros más larga que la altura. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar nuestra región triangular, donde la base es 3 metros más larga que la altura. Recordemos que la altura en un triángulo es aquel segmento que va desde un vértice y llega al lado opuesto formando 90 grados. Esa es la altura en un triángulo. Entonces, y esta es la base que mide 3 metros más que la altura. Entonces, si la altura mide X, mi base va a ser X más 3. Y me dicen que el área de la región triangular es 119 metros cuadrados. Allá la longitud de la base y de la altura.
Entonces, recuerden hacer un gráfico, un diagrama para ayudarnos con la comprensión del problema y usar estas variables para simbolizar las incógnitas, base y altura. Y recordemos que el área de un triángulo está dado por la fórmula base por altura partido 2. Entonces, como la base tiene una medida de x más 3, la multiplicamos por su altura, que es x, lo dividimos por 2 y eso nos da el área, y el área dice que es 119. Y ahí ya tengo planteada una ecuación que ahora vamos a ordenar para poder resolverla con algún método. Multiplicando término a término, x por x son x cuadrado. Recuerden que da lo mismo si el x está multiplicando al final o adelante. X por x cuadrado y x por más 3 serían más 3x. Y este 2 que aquí abajo está dividiendo, para acá lo podemos pasar multiplicando. Entonces nos queda x cuadrado más 3x igual a 238. Y ordenando nos va a quedar x cuadrado más 3x y traemos para acá menos 238 y lo igualamos a 0. Entonces tenemos que el coeficiente a es 1, el coeficiente b es 3 y el coeficiente c, el término libre, es menos 238. Aplicamos la fórmula de la ecuación cuadrática, menos b, menos 3 más menos raíz cuadrada de b cuadrado, o sea 9, menos 4 por a por c. No olviden el signo, ahí también va negativo. Todo eso partido 2 por a, o sea 2 por 1. Y nos queda menos 3 más menos raíz de 9, y acá hacemos la multiplicación de 4 por 238. Eso nos da 952, pero positivo. Porque ese menos con ese menos nos va a dar más. Todo eso partido 2. Y acá nos va a quedar x es igual a menos 3 más menos raíz de 961, que es la suma de esos dos, partido 2. Y la raíz de 961 es exacta. Esta raíz es 31. Por lo tanto, nos va a quedar x es igual a menos 3 más menos 31 partido 2. Entonces las dos soluciones, ¿cuál van a ser? Vamos a ir por acá. x1 va a ser menos 3 más 31 partido 2 y la solución x2 va a ser menos 3 menos 31 partido 2. De acá tenemos menos 3 más 31 son 28 positivo partido 2, es decir, esto nos daría 14. Esa sería la solución 1. Y la solución 2, menos 3 menos 31 son menos 34. Menos 34 y menos 34 partido 2, eso nos va a dar menos 17, la mitad de 34. Pero observen estas dos soluciones que obtuvimos. ¿Qué es lo que es x en nuestro problema? X es la medida de la altura. Como es una medida, una distancia, no podría medir menos 17 metros. Entonces esta solución se desecha, esa no me sirve y la que me sirve es 14. Entonces la altura sería 14 y la base sería 14 más 3, 17. Y si comprobamos, altura, base 17 por altura 14 partido 2, si hacemos esa multiplicación, eso tiene que darnos acá arriba 238 partido 2. Y 238 partido 2 son 119, que es lo que da acá. Entonces esa es una forma de comprobar que esto está correcto. En el siguiente ejercicio nos dice que un hojalatero debe construir una caja metálica abierta para que recoja el pasto que va segando la máquina cortadora. La caja debe tener una base cuadrada y una altura de 10 centímetros, con una capacidad total de 9.000 centímetros cúbicos. Ese es el volumen cuando habla de capacidad. Determina el tamaño de la pieza cuadrada de zinc alum que debe cortar para construir la caja. Entonces tenemos que esta es nuestra caja que tiene una altura, esta altura de 10 centímetros. Todos esos laditos de ahí valen 10. Entonces mide 10 centímetros. Y la base de la caja debe ser cuadrada, pero no sabemos de qué magnitud. Por lo tanto, le ponemos X y todos estos lados de la base miden X. Y como el volumen es de 9.000 centímetros cúbicos,
el volumen de un cuerpo geométrico como este se calcula como la base por largo, por ancho, por alto. Las tres dimensiones se multiplican. Es decir, x por 10 me va a dar el volumen. Y el volumen es de 9000 centímetros cúbicos, dice acá arriba. X por x son x cuadrado y este por 10 lo puedo pasar dividiendo para el otro lado para despejar el x cuadrado. Y 9000 dividido 10 son 900 y extraemos raíz cuadrada para resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas puras. Recuerden, más menos. Entonces nos queda que x es más menos la raíz cuadrada de 900. Pero resulta que la solución negativa no me sirve en este caso porque x es una medida del lado. No puede medir menos la raíz de 900. Entonces solo nos quedamos con la solución positiva. Y la raíz de 900 es 30. Así que el lado de la caja debe ser de 30 centímetros. Pero acá nos preguntan el tamaño de la pieza cuadrada que se utilizó para construir esta caja. Esta caja se construyó igual que en el ejercicio anterior. Voy a tomar ese como ejemplo. Este de acá, para construir la caja, recuerden que se tiene un trozo cuadrado y se le recorta en las esquinas. Lo que se le recorta en el fondo es lo que va a ser la altura. Entonces, si nosotros en este ejercicio retomamos acá y queremos ver cuál es la pieza cuadrada original, consideramos que esta es nuestra pieza cuadrada, supongamos hasta ahí, y en cada esquina se le cortó un cuadrado de tal forma que el lado de ese cuadrado sean 10, para que eso me dé la altura de la caja. Entonces le cortamos ahí los cuadrados en la esquina y esas dimensiones de cada cuadradito van a ser de 10 por 10, porque eso es lo que le va a dar la altura. Cuando esta aleta se levante va a quedar con esa altura de 10. Y aquí nos quedó que la base, que sería esto, esta base era de 30. Entonces acá vamos a tener 30 centímetros y acá vamos a tener 10, lo que hace que todo este lado de la placa cuadrada sea de 50 centímetros. Y como es cuadrada, todos los lados miden 50, por todos lados. Entonces aquí la respuesta debe ser la placa cuadrada tiene que ser de 50 por 50. Es una placa de zinc alum. Entonces esas son las dimensiones para construir una caja con estas características, de 50 por 50. Entonces por eso es importante analizar la solución que uno obtiene de la ecuación cuadrática, porque no siempre la solución que obtenemos aquí es directamente la respuesta. Aquí la pregunta iba por el otro lado, por la pieza original. Ejercicio B, tenemos lo siguiente. Acá hay fracciones. Entonces, una recomendación para no trabajar con estas fracciones es amplificar todo por 2, que es el denominador que aquí aparece. Y al amplificar todo por 2, acá nos va a quedar 6x cuadrado y acá nos va a quedar simplemente la x, porque ese 2 se simplifica con ese 2. Y acá nos va a quedar simplemente 1 y 2 por 0 son 0. Entonces, así dejamos la ecuación más fácil para trabajarla con sus coeficientes, para no tener que trabajar con fracciones. Entonces, eso siempre lo podemos hacer cuando esos dos son iguales, amplifico por ese mismo denominador, y si son distintos, habría que amplificar por la multiplicación de esos denominadores. Entonces, amplificamos todo por 2 y nos quedó que el coeficiente a, que es el que acompaña al x cuadrado, es 6. El coeficiente b, que es el que acompaña a x, sería menos 1, porque está negativo, y c, que es el término libre, sería menos 1. Entonces aplicamos todo eso en la fórmula y nos quedaría menos b, o sea, menos 1, 1 positivo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado. Hay que ponerlo entre paréntesis. Menos 4 por el valor de A, que es 6, por el valor de C, que es menos 1. Y todo eso partido 2A, es decir, 2 por 6. Entonces nos va a quedar 1 más menos la raíz de menos 1 al cuadrado es 1 positivo, y acá nos va a quedar 4 por 6, 24, por 1, 24, pero menos, con ese menos se va a transformar en más 24. Y eso partido 12. Y 1 más 24 es 25, así que nos queda raíz de 25
Todo eso partido 12. Y la raíz de 25 es exacta. Voy a seguir por acá. ¿Cuánto es la raíz de 25? Es 5. Entonces la colocamos ahí. Raíz de 25 es 5. Partido 12. Por lo tanto, aquí tengo las dos opciones. Una solución va a ser 1 más 5 partido 12 y la otra solución, x2, va a ser 1 menos 5 partido 12. 1 más 5 son 6, entonces nos queda 6 doceavos, que al simplificarla sería un medio, porque simplificamos por 6 arriba y abajo. 6 dividido 6 es 1 y 12 dividido 6 es 2. Y abajo nos queda 1 menos 5 son menos 4. Menos 4 doceavos. Y podemos simplificar también esta fracción por 4 arriba y abajo. 4 dividido 4 es 1. Y 12 dividido 4 es 3. Entonces la fracción quedaría menos un tercio. Queda negativa. Una solución positiva y la otra nos quedó negativa. Entonces, como recomendación, cuando hay fracciones, amplificar por el mínimo común múltiplo. En este caso, como los dos son iguales, amplificamos por 2 para que estos desaparezcan y nos queden solamente los numeradores. Ejercicio 11. Tenemos que la suma entre un número y su recíproco es 13 sextos. Entonces, ¿cuáles son dichos números? ¿Qué es lo que es el recíproco de un número? El recíproco es lo que se conoce como el inverso multiplicativo de un número. Eso quiere decir que si el número es, por ejemplo, 2 tercios, su inverso multiplicativo va a ser 3 medios. Es decir, es la fracción invertida. Entonces, si un número es x, su inverso multiplicativo es 1 partido x, porque este x uno lo puede considerar partido 1. Entonces, su recíproco o inverso multiplicativo es darlo vuelta. Entonces, la suma entre un número x que no conozco y su recíproco, que es 1 partido x, es 13 sextos. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Lo primero que podemos hacer es amplificar todo por 6 para eliminar este denominador, y acá nos quedaría 6x más 6 partido x igual a 13, porque ese 6 se iría con ese. Para eso amplificamos por ese denominador. Pero todavía nos queda un denominador que es x, así que amplificamos por x para que desaparezca este denominador, y acá nos quedarían 6x cuadrado, porque vamos a multiplicar x por x. Acá quedaría 6, se nos va esa x con esta, y acá 13x. Ordenando la ecuación cuadrática nos queda 6x cuadrado menos 13x más 6 igual a 0. Tenemos ordenada la ecuación e identificamos nuestros coeficientes. A vale 6, B vale menos 13 y C vale 6. Aplicamos la fórmula general. X es igual a menos B, o sea, menos 13, sería 13 positivo, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 169, menos 4 por a por c. El a y el c valen 6. Todo eso partido 2a, es decir, 2 por 6, porque el a vale 6. Entonces nos queda que x es igual a 13 más menos la raíz de 169 menos, aquí tenemos 4 por 6 por 6, eso nos da 144. Es 169 menos 144 partido 2c. Y nos queda 13 más menos 169 menos 144, eso nos daría 25. Esa resta. Y 25 tiene raíz exacta. Por lo tanto queda 13 más menos 5, que es la raíz de 25. Partido 12. Entonces mis dos soluciones serían x1 tendría que ser 13 más 5 partido 12, eso sería 18 partido 12, que simplificando por 6 arriba y abajo quedaría 3 medios. ¿Y cuánto tendría que ser x2? Tendría que ser 13 menos 5 partido 12, es decir, 8 doceavos, simplificando arriba y abajo por 4, eso nos quedaría 2 tercios. Entonces, ¿cuáles son esos dos números que buscábamos? 3 medios sumado con su recíproco 2 tercios, eso nos va a dar 13 sextos. Y ahí están las dos soluciones. Entonces, como x tiene dos soluciones, podríamos decir que el número es 3 medios
y su recíproco es 2/3, o podríamos decir que el número es 2/3 y su recíproco es 3/2, da lo mismo. Como tenemos dos soluciones, podemos tomar cualquiera de ellas. Bueno, ese ha sido el video, la parte 2 de esta guía de trabajo número 2 también. Y los invito para que estén revisando el próximo video en el cual ya vamos a pasar a la siguiente guía de aprendizaje, es decir, el otro librito que continúa en el cual vamos a ver las funciones cuadráticas. Así que estén atentos porque vamos a estar viéndonos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.